Allí estaba yo, completamente petrificada en el umbral de vistas del Duque, que es, sin duda, el sitio más selecto de toda la ciudad, viendo cómo el maître repasaba aquella lista de reservas una y otra vez sin éxito. Con un tono de voz que no admitía réplica, me soltó un «Mil disculpas, señora, pero su nombre no figura por ninguna parte entre los comensales de la familia Mendoza». Tiene que tratarse de una equivocación, le aseguré, aunque notaba perfectamente cómo los ojos de todo el mundo empezaban a clavarse en mi nuca como alfileres. Estamos celebrando las bodas de mis suegros, y estoy convencida de que mi marido ya se encuentra sentado a la mesa. En ese preciso instante, divisé a lo lejos la figura de Adela, mi suegra, que me observaba con una fijeza implacable. Se dibujó en sus labios una mueca de triunfo justo antes de que se dirigiera hacia mí con esa elegancia tan suya y tan ensayada. ¿Ocurre algo malo, Lucía?, soltó con una preocupación que no se creía ni ella. Pues parece ser que me han borrado de la lista, le contesté, haciendo un esfuerzo sobrehumano por no perder los papeles allí mismo. Vaya, qué cosa más rara, exclamó ella, aunque su mirada decía a gritos que aquello no tenía nada de accidental. Seguro que ha sido un simple fallo de administración. Pero luego remató la faena con una de sus pullas. Ya ves que el salón está hasta arriba y no queda ni una silla libre. A lo mejor te sentirías más cómoda en un sitio que se ajuste un poquito más a tu nivel económico. Sentí que las mejillas me ardían de pura rabia mientras el resto de los invitados empezaba a cuchichear a mis espaldas. Llevaba ya 5 años casada con su hijo, pero Adela seguía empeñada en hacerme sentir como una extraña que no pintaba nada allí. Todo por el simple hecho de venir de una familia humilde y haberme dejado la piel sirviendo mesas para costearme la carrera de gastronomía. No te preocupes, que ya te guardaremos un poco de postre, añadió con toda la mala leche del mundo antes de darme la espalda. Fue justo en ese momento cuando mis ojos dieron con él. Al fondo del local, charlando animadamente con unos clientes, estaba Ricardo Vargas, el mismísimo dueño de Vistas del Duque. Hablamos del hombre que me brindó mi primera gran oportunidad profesional cuando nadie daba un duro por mí. Así que, en lugar de salir de allí con el rabo entre las piernas como mi suegra deseaba, me dio por reír. Solté una carcajada tan auténtica que hice que Adela se frenara en seco, confundida. Te digo una cosa, Adela, tienes toda la razón del mundo. Este no es el lugar donde debería estar ahora mismo, afirmé con una voz que no me tembló ni un poco. Pero te aseguro que no es por los motivos que tú te estás imaginando. Caminé decidida hacia Ricardo, pasando olímpicamente de las caras de desconcierto que dejaba a mi paso. En cuanto me localizó, su cara fue un poema de alegría. Lucía, ¿pero qué alegría me das?, soltó mientras me plantaba un abrazo de esos que se dan de verdad. ¿Qué tal, Ricardo? Mira, resulta que tengo un asuntillo con mi invitación para la cena de los Mendoza. Parece que hay algún problema. Ricardo, al oír aquello, no pudo evitar arrugar el entrecejo, extrañado. ¿Un problema? Pero si fuiste tú la que... Mira, ¿podemos comentar esto un segundo a solas? Le corté en seco, porque ya veía por el rabillo del ojo que mi suegra se nos echaba encima con una cara de pocos amigos. Faltaría más, asintió él, escoltándome directamente hacia su despacho. Lo que Adela no alcanzaba a procesar era que yo guardaba bajo la llave ciertos trapos sucios de los Mendoza que pondrían su mundo patas arriba. Y lo que ni Dios en aquel salón se olía era el vínculo real que me unía a Ricardo Vargas, ni por qué ese restaurante era, para mí, algo mucho más trascendental de lo que cualquiera pudiera imaginar. Una vez estuvimos a resguardo en su oficina, me desplomé en una de las sillas y solté un suspiro que me salió del alma. A ver, Lucía, ¿me cuentas qué está pasando aquí?, me preguntó Ricardo. Estaba convencido de que esta noche era tu gran debut. Ay, Ricardo, ¿es que mi suegra lleva intentando hacerme la vida imposible desde el primer día que aparecí con Javier? Pero es que lo de hoy ya pasa de castaño oscuro. Ricardo me observaba entre la pena y el no entender nada de nada. ¿Es que todavía no tiene ni idea de quién eres tú para este negocio? Le hice un gesto negativo con la cabeza. En la familia de Javier no lo sabe ni el apuntador, solo él. Nuestra idea era que todo saltara como una sorpresa esta misma noche. Lo que mi suegra no se olía ni de lejos es que yo no venía aquí simplemente a cenar como una invitada más. Hace ya 3 años, cuando Ricardo se lanzó a ampliar el negocio, yo puse todos mis ahorros sobre la mesa y me convertí en socia minoritaria de Vistas del Duque.
Fue mi bagaje en el mundo de la cocina y mi forma de ver las cosas lo que hizo que un restaurante que ya era bueno se convirtiera en el sitio más top de la ciudad. Mi plan para hoy era anunciar que tomaba las riendas como chef ejecutiva, le confesé. Javier estaba dando saltos de alegría con la noticia. Pero claro, ahora empiezo a encajar las piezas de por qué se puso tan pesado con que viniéramos cada uno por su cuenta. Está claro que Adela ha movido sus hilos para dejarme fuera de juego. Ricardo se quedó de brazos cruzados y se le puso una cara de gravedad que asustaba. ¿Y qué tienes pensado hacer ahora? Me soltó Ricardo con una ceja levantada. Una sonrisa de esas que se cocinan a fuego lento empezó a asomarse en mi cara. ¿Te acuerdas de aquel menú degustación tan especial en el que llevamos meses trabajando sin descanso? Le pregunté. Pues me da a mí que no hay mejor ocasión que esta noche para estrenarlo por todo lo alto. Ricardo me miró con cara de póker un segundo, y de repente soltó una carcajada de las buenas. Si algo tiene Lucía Torres es que siempre ha tenido un don para darle la vuelta a la tortilla y convertir los palos en las ruedas en trampolines. Mientras me enfundaba la chaqueta de chef que siempre tengo de repuesto en el despacho, el móvil me vibró en el bolsillo. Un mensaje de Javier. ¿Pero dónde te has metido? Mi madre me acaba de soltar que has cancelado el plan en el último minuto. Otra trola de Adela, para variar. Inspiré hondo para que no me llevaran los demonios y le tecleé rápido. Tranquilo, estoy aquí mismo, en el restaurante. Tú no te agobies, que esto va a salir de cine. Confía en mí, le puse para rematar. Al salir de la oficina, lo primero que vi fue a Javier en un rincón, dándole una buena reprimenda a su madre con una cara de frustración que me partió el alma. El pobre siempre se ha partido la cara por mí, plantándole cara a toda su familia por lo nuestro, y aquello me dolió. Pero ahí iba yo, con mi uniforme bien puesto y la barbilla alta, cruzando todo el salón camino a los fogones. No te puedes imaginar el run run que se montó entre las mesas. Era como un avispero. Vi cómo Adela se quedaba blanca como la pared en cuanto me fichó con la chaquetilla oficial del local. ¿Pero se puede saber qué clase de broma es esta? Soltó ella intentando no perder los papeles delante de todo el mundo. Ricardo, que es un caballero, se le acercó con esa sonrisa de relaciones públicas que tiene y le soltó. Doña Adela, me va a permitir que le presente formalmente a Lucía Torres, socia de este negocio y, desde hoy mismo, la nueva chef ejecutiva de Vistas del Duque. Se hizo un silencio de esos que se cortan con cuchillo, te lo juro. A Adela se le pusieron los ojos como platos, y por primera vez en la vida se quedó muda sin saber por dónde salir. Javier se me acercó corriendo, con una mezcla de orgullo y un agobio que no podía con él. Lucía, de verdad, lo siento en el alma. No tenía ni idea de que mi madre hubiera llegado tan lejos. Ahora no es el momento de lamentarse, cariño, le corté con suavidad. Tenemos una celebración que sacar adelante, ¿no? Pero justo cuando enfilaba el pasillo hacia la cocina, sentí un apretón fuerte en el brazo que me hizo frenar. Era Fernando, mi suegro, y tenía una cara que no le había visto en los 5 años que llevo en la familia. Pero bueno, tú no puedes ser la socia de Ricardo, me soltó en un susurro que le temblaba más que un flan. Si eso es verdad, significaría que tú estás al tanto de... Se cayó en seco, como si se hubiera frenado justo antes de soltar una bomba que no debía explotar. En ese instante se me encendió la bombilla y lo vi todo claro. El odio de Adela no era solo por mi familia humilde o por mis orígenes. Había algo mucho más turbio, un secreto oscuro entre los Mendoza y Vistas del Duque que estaba a puntito de salir a la superficie. ¿Saber sobre qué exactamente, don Fernando? Le solté, hablando bajito pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El padre de Javier me soltó el brazo como si le hubiera dado un calambre y dio un paso atrás. Ese hombre, que siempre parece que no rompe un plato, tenía una cara que era una mezcla de puro pánico y de tirar la toalla. Nada, nada, olvida lo que he dicho, balbuceó, pero ya era tarde para recular. Ahora recordaba todas esas tensiones rarísimas cada vez que yo mencionaba mi trabajo en el gremio delante de ellos. Esas frases con doble sentido y las miradas de nervios que se lanzaban Fernando y Adela. Yo siempre había pensado que era cosa de su esnobismo barato, pero ahora las piezas empezaban a encajar de otra manera. Mira, Lucía, ni es el momento ni es el sitio para esto, añadió Fernando, mirando a todos lados como un fugitivo. Hay demasiada gente mirando. Precisamente por eso no voy a montar un numerito, le corté.
Pero que te quede claro que esta charla no se queda aquí. Me di la vuelta y entré en la cocina, donde mi equipo me recibió con todo el respeto del mundo. Para ellos, yo no era la nuera de nadie, ni la chica a la que los Mendoza hacían de menos. Yo era la jefa que había dado un vuelco al menú y que se había partido la cara por mejorar sus sueldos y sus turnos. ¿Lista para su gran debut, chef?, me soltó Martín, mi segundo de cocina, con una sonrisa. Más que nunca, Martín, le respondí mientras me anudaba el delantal. Venga, sacamos el menú especial. La cocina se convirtió en un hervidero de actividad bajo mi mando. De reojo, por el pasaplatos, veía la mesa de honor donde los Mendoza hacían lo imposible por guardar las formas. A Adela le habían caído 10 años encima en un momento. Estaba demacrada. Entonces apareció Javier en la cocina, buscándome con la mirada entre todo aquel jaleo de sartenes y comandas. Lucía, por favor, tengo que hablar contigo, me dijo en cuanto me localizó. Me lo llevé a un rincón apartado de los ruidos. Tu madre ha intentado dejarme en ridículo delante de todo el mundo, Javier, le solté a bocajarro. Lo sé, cariño, y te doy mi palabra de que no tenía ni la más remota idea de lo que tramaba. Pero la cosa es todavía más turbia de lo que parece, me soltó Javier con un hilo de voz que no presagiaba nada bueno. He pillado a mi padre hablando por teléfono y estaba descompuesto. Está muerto de miedo, Lucía. Teme que metas las narices y descubras algo raro sobre cómo se financió este restaurante al principio. Al oír eso, sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. ¿Pero a qué te refieres exactamente?, le pregunté. No lo sé con certeza, pero ha mencionado unos papeles que Ricardo tiene bajo llave, algo que tiene que ver con la procedencia del dinero con el que se abrió todo esto. De repente, las piezas del puzzle empezaron a encajar de golpe. Ricardo siempre se iba por los cerros de Úbeda cuando salía el tema de cómo consiguió la pasta para montar Vistas del Duque hace 15 años. Y claro, Fernando, siendo el abogado de cabecera de gente con muchísimos billetes, siempre había estado en el ajo de grandes movimientos financieros. Necesito que tengas a tu padre entretenido un rato, le pedí sin dudarlo. Tengo que cantarles las 40 a Ricardo. Javier asintió, aunque se le veía en la cara que estaba que no le llegaba la camisa al cuerpo. Ten mucho cuidado, por favor. Ya sabes que mi familia, cuando ve que le tocan lo suyo, no tiene escrúpulos. Eso lo sé yo mejor que nadie, Javier. Le solté, recordando cada desprecio que me habían hecho tragar en estos 5 años. Fui derecha a por Ricardo, que andaba por el salón echando un ojo a las mesas. Dame la llave de tu caja fuerte ahora mismo, le solté sin rodeos. Ha llegado el momento de que me cuentes qué narices pasa entre los Mendoza y este sitio. A Ricardo se le fue la sangre a los pies y se quedó blanco. Lucía, piénsatelo bien, que hay verdades que queman, me advirtió. Más peligroso es que me sigan tomando el pelo, Ricardo, le insistí. Esa gente lleva años manejando mi vida a su antojo y tengo todo el derecho del mundo a saber por qué. Tras pensárselo unos segundos que se me hicieron eternos, sacó una llavecita del bolsillo. En el doble fondo del cajón de mi mesa hay una carpeta roja, pero te aviso, lo que leas ahí dentro va a poner tu matrimonio patas arriba para siempre. Con la llave apretada en el puño, puse rumbo a la oficina. Pero, claro, en el pasillo me topé con Adela, que se me plantó delante cerrándome el paso. Si te crees que vas a venir aquí a amargarnos la fiesta, lo llevas claro, me soltó con un tono que pretendía dar miedo. La miré fija a los ojos, sin pestañear. No te confundas, Adela. La noche no la he estropeado yo, pero te aseguro que voy a ser yo quien saque a la luz eso que tanto te aterra que se sepa. Su cara se transformó en un poema de pura rabia contenida. No te imaginas el jardín en el que te estás metiendo, me soltó ella, pero yo no me amedrenté. Bueno, pues saldré de dudas ahora mismo, le respondí, sorteándola para seguir adelante. Lo que yo no me olía es que Fernando se había percatado de que Ricardo me había pasado la llave y ya venía pisándome los talones, dispuesto a frenarme como fuera. Entré en el despacho y eché el pestillo. Con el pulso a 1000, localicé el cajón que me había indicado Ricardo. El doble fondo cedió sin mucha resistencia y allí estaba. Una carpeta roja, bastante sobada por los años. Al abrirla, se me paró el pulso. Había papeles del banco, fotos en blanco y negro y recortes de prensa amarillentos. Hubo un titular que me dio un vuelco al corazón. Empresario local en paradero desconocido tras ser investigado por estafa. En la foto que acompañaba la noticia salía un hombre radiante inaugurando un localito humilde.
Era un hombre con unos rasgos que me recordaban muchísimo a mi padre. Ese padre que, supuestamente, nos dejó tirados cuando yo solo tenía 12 años. Su cara se había ido borrando de mis recuerdos con los años, pero allí estaba. De repente, la puerta se abrió de un portazo y Fernando Mendoza irrumpió en la sala, sofocado. «Pásame esos papeles ahora mismo», me ordenó, alargando el brazo. «¿Se puede saber qué hace aquí una foto de mi padre?», le pregunté con un hilo de voz. ¿Qué relación tenía él con este restaurante? Fernando se dejó caer en el sillón, como si se hubiera quedado sin fuerzas. De golpe, aquel hombre soberbio parecía un juguete roto. «Tu padre no se largó porque quiso, Lucía. Fui yo quien le ayudó a esfumarse». Esa frase me dolió más que un bofetón. ¿Pero qué clase de locura está diciendo? Tu padre se topó con unos chanchullos en las cuentas de varios clientes míos con mucho peso. Se puso cabezón y dijo que iba a tirar de la manta. Era un hombre de principios, demasiado íntegro para el mundo en el que nos movíamos. Fernando se frotó la cara con gesto de puro agotamiento. Le puse un montón de billetes delante para que cerrara la boca, pero no hubo manera. Empecé a unir los puntos mientras el miedo se me metía en los huesos. ¿Y qué ocurrió después? Mis clientes no eran precisamente hermanitas de la caridad. Le dejé claro que, si hablaba, los que iban a pagar el pato seríais su mujer y sus hijos. Quedamos en que se marcharía para siempre y empezaría de cero en otro lugar, a cambio de mi palabra de que a su familia no le faltaría de nada. Las lágrimas ya me bajaban por la cara sin que pudiera frenarlas. ¿Y por eso Adela me ha hecho la vida imposible todo este tiempo? ¿Tenía miedo de que yo tirara de la manta? Le solté. ¿No? Adela no conoce los detalles escabrosos, me confesó Fernando mientras se ponía en pie con dificultad. Ella solo sabía que tu apellido era una bomba de relojería para nosotros. Cuando Javier te presentó en casa aquella primera vez, casi me da un síncope. Continuó. Hay que ver qué retorcido es el destino a veces. En ese momento, la puerta se abrió de par en par otra vez. Allí estaba Javier, con Ricardo y una Adela desconcertada pegados a sus talones. ¿Pero se puede saber qué demonios pasa aquí?, preguntó él, mirándonos a su padre y a mí sin entender nada. Con el pulso todavía temblando, le puse la carpeta en las manos. Conforme iba pasando las hojas, su expresión cambió del desconcierto al más puro horror y acabó estallando en una rabia que no le cabía en el pecho. ¿Tú estabas al tanto de esto?, le espetó a su madre. Adela negó con la cabeza, y te juro que era la primera vez que la veía con una cara de sorpresa que no era fingida. Ricardo dio un paso al frente y tomó la palabra. «Lucía, tu padre vino a buscarme hace ya un montón de años. Me dio todos sus ahorros para que yo pudiera levantar este restaurante, pero con una sola condición, que el día de mañana yo te guardara un sitio aquí. Ha estado siguiendo todos tus pasos desde la distancia, orgulloso de tus logros, pero sin poder dar la cara para no poneros en peligro. Entonces, ¿sigue vivo?», pregunté, sintiendo que se me rompía la voz por completo. Ricardo asintió con la cabeza. «Vive con otra identidad en una ciudad distinta, pero no ha pasado ni un solo día en que no se haya acordado de ti». Se hizo un silencio densísimo en el despacho, hasta que, de repente, nos llegaron los aplausos de la gente que estaba en el comedor. Ahí fue cuando la realidad me dio un bofetón. Fuera había un salón a rebosar esperando que celebráramos un aniversario por todo lo alto. Me sequé los ojos como pude y me puse derecha. «Señores, hay una cena que sacar adelante», dije. Javier me agarró de la mano con fuerza. «Lucía, no hace falta que pases por esto ahora mismo», me susurró. «Claro que hace falta», le respondí sin que me temblara el pulso. «Me he dejado la piel toda mi vida para llegar a donde estoy hoy. Esta noche ya no va de rencores ni de trapos sucios de la familia. Esta noche no va de rencores. Se trata de honrar el sacrificio que hizo mi padre y de demostrarle a todo el mundo de qué pasta estoy hecha de verdad». Salí del despacho con la frente muy alta y me planté en la cocina, donde todo mi equipo estaba pendiente de mis órdenes. «Chef, los comensales ya están preguntando qué pasa con el plato principal», me soltó Martín en cuanto me vio entrar. «Olvidad lo que teníamos previsto. Hay cambio de planes», anuncié con determinación. «Vamos a sacar el menú que mi padre preparaba siempre en las fechas señaladas». Y así fue como, mientras los Mendoza digerían en un silencio sepulcral todo lo que acababa de salir a la luz, yo me dediqué a emplatar recetas que narraban mi propia historia.
mis raíces, la ausencia de mi padre y todo lo que me había costado llegar hasta aquí. Al terminar la jornada, con los clientes ya despidiéndose encantados, Ricardo se me acercó y me puso un sobre en la mano. Tu padre va a estar en mi casa mañana mismo, me susurró. Lleva media vida soñando con que llegara este momento. Antes de marcharse, Adela se me acercó con la prepotencia por los suelos, ni rastro de la mujer altiva de antes. Jamás me hubiera imaginado que tuvieras tantísima fuerza, me confesó casi en un susurro. Mi marido va a tener que rendir cuentas por todo lo que ha hecho, pero quiero que sepas que me arrepiento de corazón de cómo te he tratado estos años. La miré a los ojos, pero ya no sentía rabia, sino una especie de lástima comprensiva. Al final, los que más daño hacen suelen ser los que viven muertos de miedo. Esa noche, mientras Javier y yo echábamos el cierre al restaurante, me quedé pensando en cómo la vida te da estos giros tan locos para ponerte frente a frente con tu pasado. Mi suegra intentó cerrarme la puerta de una cena sin saber que, con ese gesto tan ruin, iba a destapar una verdad enterrada durante años y a devolverme al padre que ya daba por perdido. Y mientras se apagaban las luces de vistas del duque, sentí que dentro de mí se encendía una esperanza nueva que no había sentido nunca.